Muy, buen- Muy buenas tardes, le damos la mejor de las bienvenidas a todos nuestros amigos, visitas, oyentes y también a nuestros hermanos, hermanas para esta reunión de predicación del Evangelio. En esta primera parte les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, tenemos en este pasaje, comenzando, nos dice: habiendo dicho Jesús estas cosas. Habiendo dicho Jesús, ¿qué cosas dijo Jesús? Nuestro Señor Jesús, bueno, eh, dijo muchas cosas, y entre ellas, cuando estuvo con sus discípulos, estuvo con aquellos discípulos que él preparó, que estuvo con él en su último tiempo, después de estar el Señor Jesucristo enseñando, eh, sanando, eh, revelando al Padre, eh, eh, y públicamente, a, todo, a todas las personas. Pero después de eso el Señor deja de estar en forma pública, y ya el Señor está en un círculo, con su círculo íntimo, con los suyos, con sus discípulos, y le enseñó también muchas cosas, y entre ellas, un capítulo más atrás, dos capítulos, del capítulo 16-28, dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, les enseñó a su discípulo su procedencia de nuevo, que él salió del Padre. El Señor Jesucristo ha sido enviado por el Padre, ha sido enviado a la tierra a buscar y a salvar a los pecadores, a los perdidos. Salí del Padre y he venido al mundo. Cuando nos dice la Escritura, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el Señor Jesucristo dice que otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Señor vino a este mundo por una misión, enviado por el Padre, y va a dejar el mundo para volver al Padre. Y también les enseñó, le dicen en el versículo 32, capítulo del 16, dice: aquí la hora viene, y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, también les dice, les anticipa lo que va a suceder. Primero dice, he aquí la hora. ¿Cuál es la hora? La hora ha llegado el tiempo, la hora en que el Señor Jesucristo va a completar esa misión por la cual ha sido enviado por el Padre. Entonces ya está en la última etapa, dijimos, ha dejado ya su participación, sus actividades públicas y está con lo suyo, y aquí con lo suyo le está revelando cosas íntimas, importantes, que algunas no comprendieron completamente, otras sí. Entonces es la hora que es la hora de cumplir su misión. Viene, ya ha venido ya, pero también les anticipa lo que sucedería con ellos, que ellos serían esparcidos y lo dejarían solo. Entonces, eso quizás no lo entendieron, no lo comprendieron bien, porque de todas maneras le siguieron adelante con el Señor Jesucristo. Y también dice, Jesús también habló directamente con los suyos, con los discípulos, como hemos mencionado, pero también habló con su Padre, oró con su Padre, oró al Padre, pero permitió que esa oración fuera escuchada por sus discípulos, por los suyos, porque era importante lo que estaba el Señor orando al Padre, porque para cumplir el Señor Jesucristo su misión, la última etapa, la etapa más importante de su misión por la cual ha venido a este mundo, el Señor Jesucristo necesitaba y siempre necesitó de la oración a su Padre. Siempre oraba a su Padre. Entonces, aquí permite que los discípulos escuchen esa oración, y alguna de las cosas importantes que les dice, Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. ¿Cuál hora? La hora de cumplir su misión. ¿Dónde? En la cruz. La hora de la cruz ha llegado, la hora de la crucifixión, la hora donde Él va a culminar la obra de salvación, de redención por nosotros, por los pecadores, a los cuales nos vino a buscar y a salvar. Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces Él está pidiendo que el Señor Jesucristo sea glorificado, pero es una gloria para que el Señor Jesucristo sea glorificado, no para su propio bien, sino que para que en esa gloria el Dios mismo, el Padre, va a ser glorificado a través de ella. Y en el versículo 3 del capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, llegar a conocer al Señor Jesucristo, pero conocerlo no de una manera intelectual, no de información, sino de una manera experimental, de conocer, de recibir al Señor Jesucristo. Entonces, dicen en el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahora pues, ahora Padre, glorifícame tú al lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ora a su Padre, le dice que le ha glorificado en toda la etapa, en la parte que ha estado allí en actividades con el pueblo, ha estado con sus discípulos, pero ya viene la hora de cumplir, de terminar la misión. Entonces, esas cosas y otras más habló el Señor Jesús. Dice, volviendo a nuestro capítulo, dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, salió. ¿Y dónde salió el Señor Jesucristo? Dice, salió con sus discípulos, dice, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con discípulos. Ciertamente que dice que él salió al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el huerto de Getsemaní, pero en verdad eso es cierto, pero él salió, a cumplir la misión de la que estamos hablando, salvadora, que es en la cruz del Calvario. Él salió a la cruz,
y en su paso de ir a la cruz, él se detuvo en el huerto de Getsemaní, porque él nos dice la Escritura que él solía ir ahí a ese huerto a estar en oración con su padre, ¿cierto? Así que era un huerto que también le acompañaban sus discípulos, que lo conocían muy bien, y también lo conocía Judas. Judas es uno que estuvo entre los seguidores de los discípulos, mezclado con los discípulos del Señor Jesucristo, pero finalmente se reveló como un traidor, alguien que nunca fue un creyente, un creyente en el Señor Jesucristo. Entonces, al final quedó revelado que él es un traidor, y aquí va a hacer la obra de la traición. Entonces, él fue al huerto, y en el huerto, antes de ir a la cruz, él necesitaba de orar por su padre, porque estaba ahora entrando en esta etapa donde él habría de hacer la obra de salvación. ¿Y qué es la obra de salvación? Venir a buscar y salvar a los pecadores. ¿Y qué significa eso? Que lo que Dios había decretado, que la paga del pecado es la muerte, y nosotros somos todos pecadores, todos hemos pecado, toda la raza caída, desde Adán en adelante, todos. Entonces no había nadie que hiciera lo bueno, no había ninguno, y todos nos descarriamos, todos nos desviamos. Entonces estamos todos separados de Dios, de un Dios santo, todos ofendimos a Dios, y ese pecado, por causa de ese pecado, la sentencia de Dios, la justicia de Dios es que el pecador debe morir. Pero el Señor Jesucristo va en esa misión de morir en lugar del pecador. Él va a pagar lo que nosotros deberíamos pagar, nosotros los pecadores. Él se va a hacer responsable, él va a, a, a cargar el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor, para hacer eso, el Señor necesitaba de orar, porque era algo que para él, lo va a demostrar en el huerto, significaba mucho sufrimiento, significaba una angustia, una tristeza grande. Primero, por una parte, que todos nosotros, las criaturas, todos los hombres, todos nosotros fuimos desobedientes, pecadores, ofendimos a un Dios santo, y nadie le dio gloria, no le dimos gloria a Dios. Solamente cuando vino el Señor Jesucristo, Él, el único Jesucristo hombre, el único que llevó gloria a Dios, a nuestro Dios santo. Entonces, primero eso, pero también el Señor Jesucristo iba a hacer algo que iba a ser algo horroroso, terrible, que era cargar el pecado de todos nosotros, cargar el pecado mío, toda la inmundicia, todo el pecado suyo, el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad, y cargarlo él, y sabiendo que el cargar el pecado el pecado es aborrecible ante los ojos santos de un Dios santo. Entonces eso iba a provocar una separación, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Entonces, que el Señor Jesucristo siempre se le deleitaba dando gloria al Señor, porque el Señor Jesucristo mostró su vida santa, impecable, sin mancha, sin engaño en su boca. Entonces, ahora tenía que cargar el pecado, sabiendo que eso produce separación. Entonces, eso era tremendo para él, tremenda angustia, tremendo. Entonces, él oró, y en esa oración, él se angustió de tal manera, se entristeció de tal manera, que sintió que podía quedar postrado allí físicamente, porque su sudor era como grandes gotas de sangre, tanto que, y eso es ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo lo está haciendo como en su humanidad, en su persona, en su naturaleza humana. El Señor está sufriendo, lo va a sufrir, y va a sufrir todo eso,
pero el Señor Jesucristo había dicho también, es cierto, que aunque él era Dios, el verbo era Dios, y se nos presenta el verbo como el Señor Jesucristo en este evangelio, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero él dice, nos dice el libro de Filipenses, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se aferró como Dios ahí para beneficio personal. Ahí está sufriendo en su naturaleza humana, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sufriendo allí en el huerto, allí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, el Señor Jesucristo, Dios le envía un ángel para fortalecerle. Y el Señor se levanta fortalecido para seguir adelante y en esta misión. Y ahí estaba esperándole un grupo de personas que estaban ahí constituidos, ¿cierto?, por los que dice los alguaciles, los guardias, había mucha gente, estaban las autoridades, ancianos, todos ahí con palos, armas, y para arrestar al Señor Jesús como si él hubiera sido un criminal, un bandido, y así de esa manera se fueron todos en la multitud y de noche ahí y con linterna. Y la ironía que el Señor Jesucristo, la luz de la vida, lo van a buscar con linterna allí. Y el Señor Jesucristo dice que, eh, eh, Judas, pues, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, pero muchas veces muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, claro que Jesús sabía que iba a pasar eso a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, él diseñó con el plan de salvación que él mismo venía a ejecutar aquí en la cruz. Así que el Señor había anunciado también cuántas veces que era necesario que él fuera a la cruz, que él iba a ser arrestado, apresado, que él iba a padecer todas estas cosas. Entonces él sabía todas estas cosas, no era una improvisación, no era que al Señor Jesucristo lo sorprendieron, él iba hacia la cruz y sabía que tenía que pasar por estos terribles momentos. ¿Por qué? Porque el Señor en su plan de salvación estaba permitiendo que todo esto ocurriera, porque nos dice en el Evangelio de Lucas, dice, más esta es vuestra hora. Cuando los que están ahí, a los que están ahí arrestándole ahí, al grupo de soldados, guaciles, mucha gente, toda esta turba allí, más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor le está dando permiso a estos hombres malvados, pecadores, y también a Satanás y a sus huestes, para que puedan hacer lo que tienen que hacer en su odio, en su maldad contra él. Pero ya dijimos que el Señor Jesús, sabiendo todas estas cosas, y ya dijimos que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho más semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló. Entonces el Señor, ¿cuál fue su actitud? Humilde, de humildad. Ellos con odio y el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. ¿A quién buscáis? Porque lo que se busca es alguien que está perdido, pero el Señor Jesucristo no estaba perdido. Es más, Él iba a ellos. Perdido, ¿quién es el perdido?
Perdidos son los hombres, todos los que están ahí, todos nosotros, los pecadores, nosotros somos los perdidos, no el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene un conocimiento pleno, perfecto de lo que está haciendo y dónde va y la misión. Y el Señor Jesucristo es el que toma la iniciativa y pregunta, ¿a quién buscáis? Porque el Señor Jesucristo es el que nos busca a nosotros, busca al pecador. El pecador no busca a Dios, no busca, al contrario, se aleja. Todos nosotros nos descarriamos, nos desviamos, dice, como ovejas, todo. Pero el pecador no busca, es Dios que tiene que descender del cielo para buscarnos. Y entonces, ahí está, ¿a quién buscáis? Entonces, ellos le dijeron a Jesús Nazareno, él les dijo, yo soy. Y cuando le dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Claro, el verbo se hizo carne, el verbo era Dios, Dios manifestado en carne. Entonces allí hay un destello de su gloria, del yo soy, y el yo soy que hace que él diga yo soy y cayeran a tierra. Entonces el Señor permite que se levanten y todo, pero sí, digan, ¿a quién buscáis? De nuevo vuelve a insistir, es como si él le estuviera favoreciendo, ayudándole, si hubiera querido él destruirle, lo hubiera hecho, pero el yo soy le debe haber dicho así con toda mansedumbre para no destruirlos. Entonces volvió a preguntar a quién, y ellos dijeron a Jesús Nazareno, oye, yo he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a esto para que se cumpliese la escritura, para que se... Entonces, ahí está el Señor Jesucristo entregándose, porque al final le dice, ¿cierto? Después del episodio de Pedro, con tomar la espada y tratar de atacar, el Señor Jesucristo lo detiene inmediatamente, porque esa no es la forma como el Señor Jesucristo iba a cumplir la misión. Dijimos que Él tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo y fue obediente. Y ante sus enemigos ahí está siendo humilde, obediente. Y él no necesita que le defiendan, porque él solo hubiera pedido 12 legiones de ángeles, como dice, y lo hubiera destruido de todo. Así que ese no era el Señor. Tenía una misión, había un plan de salvación, nada era sorpresa para él, nada era improvisado, él tenía que seguir su camino hacia adelante y lo iba a seguir en una actitud de siervo, de humilde, siendo obediente, dice. Entonces, él se entrega, ¿cierto? Nos dice, como dice la profecía de Isaías, hablando de él, decía, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado delante del matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Así fue el Señor Jesucristo para cumplir esta obra, la obra de la salvación. Y el Señor Jesucristo tenía que llegar allí y fue sometido y el Señor es manso, ¿cierto? Manso y el Señor siguió adelante permitiendo que toda esta maldad se ensañara contra él porque él tenía un propósito, tenía que llegar a la cruz. Y allí, entre tanto, ¿cierto? Que es arrestado después, es maltratado, es burlado, es escarnecido de un lado para otro, de la casa de Anás, a Caifás, a Pilato, a Herodes, burlas, torturas, azote, todo nuestro Señor Jesucristo, pero él, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, soportó la cruz y a Dios soportó todo tipo de sufrimiento físico y morales, las burlas y también espirituales, porque estaba cargando el pecado de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. Y allí el justo, allí por nosotros los injustos, Jehová cargó en el pecado, el pecado de todos nosotros, allí en la cruz del madero. Y él
lo soportó todo. Y él, como nos dice en la hora de la crucifixión, el Señor dice, después de esto, sabiendo Jesús, Jesús ya estaba en la cruz allí, estaba toda la tortura, el sufrimiento, pero después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, sabiendo Jesús que estaba cumpliendo la obra de salvación para nosotros, la obra de la cruz, él hecho una ofrenda y un sacrificio para Dios, para un Dios santo, él recibiendo toda la ira toda la ira de justicia de un Dios santo sobre el pecador, y él allí cargando nuestros pecados, siendo un sustituto perfecto del pecador, siendo un sustituto perfecto, porque el Señor había dicho había dicho, todos vosotros, le había dicho a sus discípulos, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y ahí está el Señor en la cruz, solo, cargando el pecado, con toda esa maldad, esa terrible, esas potestades allí, todo, el Señor Jesucristo, pero allí estaba cargando por mi pecado y por tu pecado. Entonces dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, pero él dicho, él sabía que ya estaba todo consumado, él dijo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él lo entregó, él entregó su vida, él entregó su vida. Así es que esa, que ahora, amigo, oyente, persona amiga, ¿cómo responderás tú ante tal magnitud de amor de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros? Que Él haya venido, Él haya estado, haya sido menospreciado por todo, pero Él siguió adelante, manso, humilde. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a la cruz. Si no llega a la cruz y no hace esa obra, no hay salvación, no hay perdón de pecado. Todos nosotros en condenación eterna, en infierno, y Satanás triunfante en la tierra. Entonces, ¿cómo responderás tú ante tal amor? Ante tal amor demostrado por Dios, por un Dios santo, y que ahora, si tú confiesas tus pecados, te arrepientes, recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, eres adoptado como hijo de Dios, y como hijo de Dios, en la familia de Dios, y nuestro Dios es nuestro Padre, es nuestro Padre, y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo murió por ti, murió por mí, y después que estuvo muerto, Dios le resucitó y está a la diestra. Es una obra aprobada por Dios, que da gloria a Dios, que glorifica a Dios, y que está diseñada desde antes de la fundación del mundo. Así que es una obra perfecta, maravillosa, y es un regalo. Para ti, para mí, es un regalo. Es la vida eterna. Así que rogamos que creas a la palabra de Dios, a lo que el Señor Jesucristo hizo, y lo que hizo por ti, lo que hizo por mí, que creas y que recibas este don, este regalo, esta gracia salvadora, y, 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 y estarás eh, eh, sin culpa, sin condenación alguna, porque estarás en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor añada bendición a lo expuesto. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta reunión, y para esta segunda parte quiero que hablemos del amor de Dios. Eso es lo que vamos a intentar ver. Por ese lado va a ir la segunda parte de esta reunión. Vamos a hablar algo con respecto al amor de Dios. Cuando se trata de
del amor de Dios, probablemente esto sea una de las primeras cosas que pudieran comunicarse con respecto a Dios en una idea o en un contexto de cristianismo. Probablemente Cristo me ama a mí, su palabra dice así, sea una de las primeras cosas que aprenden y cantan las personas que nacen y crecen dentro de un contexto cristiano. Cristo te ama, Jesús te ama, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Fue una de las frases más usadas dentro de eh, los años 80 y 90 para iniciar conversaciones de evangelismo. Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Era la manera de comenzar. Una frase que posteriormente ha sido bastante criticada, precisamente por el mensaje que tiende a dar. Cuando tú le dices a alguien, sabes, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida, probablemente esa persona en esta cultura va a responder no sorprendida, sino casi sorprendida de que se le diga eso. Por supuesto que Dios me ama, si soy una persona extraordinaria, soy una persona valiosa, así que escuchemos cuál es tu supuesto plan que tiene Dios para mi vida y voy a ver si me conviene o no me conviene y de acuerdo a eso decidiré si sigo o no sigo a ese Dios del que tú me hablas. Obviamente no es la mejor manera de pensar en cómo Dios se acerca a nosotros. Sin embargo, aún a pesar de esto, el amor de Dios sigue estando en el núcleo, en el centro, en el corazón de lo que es la buena noticia, la buena noticia, el Evangelio, que es lo que justamente queremos compartir en este tipo de reuniones, una reunión para entregar el mensaje o la buena noticia de Dios para nosotros. Y eso en su centro tiene como núcleo el hecho de que Dios es un Dios que ama y que nos ha amado de cierta manera específica o particular. Así que vamos a hablar en estos minutos que tenemos acerca del amor de Dios y específicamente me gustaría hablar acerca de las dimensiones del amor de Dios. Así que para eso les invito a leer un pasaje que está en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 3. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 3. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 17. Versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Solo esa frase ya pudiera contener mucho material para que pudiéramos hablar con respecto a las buenas noticias del Evangelio. No será lo que vamos a ver de todas maneras en esta tarde. Continuemos, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Repito, conocer, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Hasta aquí la lectura en la palabra del Señor. Y entonces vamos a hablar de estas 4 dimensiones que se nos muestran acá en este pasaje con respecto al amor de Dios. Pablo está orando y en esta oración menciona estas 4 dimensiones del amor de Dios y resulta que de estas 4 dimensiones podemos extraer ciertas verdades que están en el resto de la carta y que nos muestran justamente de qué se trata el mensaje del Evangelio. Y entonces vamos a hablar de esto, vamos a hablar de estas 4 dimensiones. Vamos a hablar primero de la profundidad del amor de Dios. Luego, en segundo lugar, vamos a hablar de la longitud del amor de Dios. En tercer lugar, luego hablaremos de la anchura del amor de Dios. Y finalmente, en cuarto y último lugar, vamos a hablar de la altura.
del amor de Dios. La profundidad, la longitud, la anchura y la altura del amor de Dios. Ese será nuestro tema en los minutos que tenemos por delante. Vamos entonces con lo primero, la profundidad del amor de Dios. Y aquí por profundidad, lo que quiero enfatizar es que no hay pozo que sea tan profundo, no hay agujero negro que sea tan bajo en la rebeldía y en la depravación nuestra que el amor de Dios no pueda llegar, que el amor de Dios no pueda alcanzar. El amor de Dios puede rescatarte del hoyo, del pozo, del orificio más profundo y hondo y negro de depravación y de pecado que te puedas imaginar. La profundidad del amor de Dios. No hay profundidad tan baja donde el amor de Dios no pueda llegar por ti, no pueda llegar por mí. Hace un par de versículos atrás, en este mismo libro de Efesios, Pablo ya ha mostrado justamente cuál es ese pozo profundo en el que estamos sumidos. En los primeros versículos del capítulo 2 describe justamente cuál es tu condición y la mía. La realidad es que fuimos hechos por Dios, fuimos diseñados por Dios para ser perfectos delante de su presencia. Así es como Él nos diseñó originalmente, pero hemos caído de esa perfección. Ese es nuestro gran problema. Nos hemos rebelado y en nuestra rebelión hemos decidido que tenemos una mejor manera de vivir, un mejor camino de vivir, que solo ha destruido el diseño original de Dios y nos ha hecho menos de lo que Dios había pretendido originalmente para nosotros. Esa es nuestra degradación, esa es nuestra depravación, es nuestra rebeldía en contra de Dios que nos hace los seres rebeldes y pecaminosos que todos, absolutamente todos somos. Y cuando se trata del nivel de esa pecaminosidad o rebeldía, la verdad es que podríamos pensar que a lo mejor estamos un poco mal y con un poco de esfuerzo esto lo podríamos recuperar, pero lo que dice Dios en su palabra es que esto no es así. No es que estemos un poco mal y lo podamos arreglar. No es que seamos personas que están un poco enfermas y con un par de pastillas espirituales para el resfrío espiritual podamos mejorarnos y quedar en buenas condiciones. No se trata de que necesito solo un poco de ayuda y lograré entonces por mi cuenta y con mi esfuerzo lograr la perfección que Dios exige. No, nuestra condición, dice Pablo aquí en Efesios capítulo 12, es que estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos en nuestros, dice, delitos y en nuestros pecados. Estamos tan habituados a nuestra depravación. Nuestra depravación nos posee de una manera tal que no somos capaces de salir de ese estado más de lo que un muerto es capaz de salir de su propio ataúd. Esa es nuestra realidad. Estamos muertos espiritualmente hablando. Ahora, probablemente alguien al escuchar esto podrá decir, sí, es verdad, estoy de acuerdo contigo, y en ese momento él está pensando en estas personas que a lo mejor todos nosotros podemos acordarnos cuando se nos habla de gente depravada, de gente degenerada, ese que está allá afuera, que claramente, por supuesto, no soy yo, y quizás para él está en un pozo profundo del que el amor de Dios lo debería sacar, pero yo no necesito eso, ¿verdad? Yo no soy ese tipo de personas. Sin embargo, ¿sabe? El lugar más inalcanzable al que el amor de Dios tiene que llegar para poder sacarnos de ahí, ¿sabes tú que el pozo más profundo donde el amor de Dios tiene que llegar para sacarnos, no es la degeneración, no es la depravación de ese que está allá afuera, que claramente no eres tú, sino es más bien la indiferencia nuestra? El pozo más profundo donde el amor de Dios tiene que adentrarse para sacarnos, no es la depravación y la rebeldía y la corrupción abierta que todos podemos ver, no, en nuestra propia indiferencia. ¿Por qué? Porque un corazón sucio, pero quebrantable, aún tiene una chance de ser rescatado. Pero un corazón frío y de piedra, indiferente, es imposible que sea quebrantado. Hay una parábola en la Biblia, una historia en la Biblia conocida,
la historia del hijo pródigo. Y es curioso que este hijo, con toda la vida desordenada que lleva, versus su hermano mayor, que es una persona que vive una vida ejemplar, es curioso que al final de la historia, el hermano descarriado es el que finalmente entra en el banquete final, y el hermano mayor, el de la vida perfecta, es el que se queda fuera y no quiere entrar. El amor de Dios es profundo. El amor de Dios llega a los lugares más hondos para rescatarnos de ese lugar. Y si tú crees que vives una vida suficientemente buena y por lo tanto eres indiferente al mensaje porque crees que no lo necesitas, entonces eres el más necesitado de este mensaje. Eres el que más necesitas del amor de Dios. Eres el que más riesgo y peligro corre si llegara a pasar algo y partieras al más allá en esta noche o dentro de esta semana. El amor de Dios llega lo suficientemente bajo a tu indiferencia como para poder sacarte de ahí. Eso es lo primero que podemos ver en cuanto a las dimensiones del amor de Dios. Veamos lo segundo. Ahora, hemos hablado de la profundidad del amor de Dios. Quiero que hablemos ahora de la longitud del amor de Dios. Y por longitud, lo que quiero enfatizar es que el amor de Dios se extiende infinitamente hacia adelante, pero también infinitamente hacia atrás. En otras palabras, Dios te ha amado en un tiempo mucho más extenso del que tú te podrías imaginar. El libro a los Efesios parte justamente en los primeros capítulos con esta idea de un Dios que nos ha amado aún desde antes de la fundación del mundo. A ti, que en tus cortos menos de 80 años, comparado con la eternidad hacia el pasado, Dios ha pensado en ti durante todo ese tiempo, en ti que en menos de 80 años, con suerte te has acordado de Dios cuando estás en problemas. Ese es el amor de Dios, un amor que piensa y ha pensado en ti, en amor, desde antes de la fundación del mundo. La carta parte justamente hablando como desde antes de que existiera lo creado, Dios en amor decidió poner en marcha un plan para poder rescatarnos, para poder salvarnos. Y luego esta misma carta continúa con cómo Dios pone en marcha y cómo lleva a efecto justamente ese plan a lo largo y en el curso de la historia. Y eso llega a un punto culmine hace 2000 años atrás, así es la longitud del amor de Dios, más de 2000 años atrás, que Dios lleva amando y buscando el alma tuya y la mía. Esa es la longitud del amor de Dios. ¿Qué pasó hace 2000 años atrás? Dios toma forma de hombre en la persona de Jesucristo, en la persona de Jesús. No hay buenas noticias sin Jesucristo. No hay amor de Dios sin mencionar a Jesucristo. Y Jesucristo, Jesús, vive esa vida perfecta para la que fuimos originalmente diseñados. Esa vida perfecta que tú y yo debemos vivir, pero no podemos vivir. Él vive esa rectitud que se nos exige a nosotros. Él vive esa justicia que se nos exige a nosotros, pero no podemos llevar a cabo. Durante 33 años vive una vida justa, una vida recta, y luego Él es colgado en una cruz. Y lo que pasa en esa cruz es el centro del mensaje del Evangelio, porque lo que pasa en esa cruz es que Él sufre en su propio cuerpo, en su propia alma, la ira de Dios que tú mereces por tu vida de rebeldía y de indiferencia a Dios. Él sufre el castigo que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Él sufre el castigo de Dios, la maldición de Dios, que debía caer o que debe caer sobre cada una y que pende sobre cada una de nuestras cabezas. Eso es lo que pasó hace 2000 años atrás, en la cruz. Y luego esta hora se extiende hasta nosotros al día de hoy.
Y aquí es donde entonces está y se hace presente la buena noticia del Evangelio, porque esto se extiende hacia ti y hacia mí, hoy, 28 de mayo de 2023, en la forma de una oferta que busca entregar un regalo. Esa obra que Cristo efectuó hace 2000 años atrás puede ser aplicada hoy a tu vida como un regalo. Y si tú aceptas esa obra y pides a Dios que se aplique a tu vida, entonces lo que resulta es que el infierno que tú mereces ya no es sufrido por ti, sino que el Salvador toma tu lugar y sufre ese castigo que justamente tú mereces. Pero hay una segunda parte, porque si esa obra se aplica a tu vida, entonces la vida recta de Jesús, la justicia de Cristo, se nos es ofrecida a nosotros y se nos ofrece revestirnos de esa rectitud, de esa justicia, de esa perfección suya, para que podamos, vestidos de esa perfección, presentarnos delante de Dios, y entonces Dios nos ve, no como los pecadores que realmente somos, sino como lo perfecto y justo que su Hijo es, porque estamos revestidos de la justicia de su Hijo. Esa es la oferta que Dios hace. Y la buena noticia es que esta oferta que Dios hace es una oferta que extiende hasta el día de hoy gracias a la longitud de su amor. Y esa era la segunda idea que quería compartir en esta tarde, la longitud del amor de Dios. Vamos a lo tercero. Hemos hablado de la profundidad del amor de Dios, luego hablamos de la longitud del amor de Dios, y ahora quisiera hablar por un momento acerca de la anchura, de la amplitud del amor de Dios. Y este probablemente sea en realidad el gran tema de toda la carta de Pablo a los Efesios, la anchura, lo amplio que es el amor de Dios. En otras palabras, el amor de Dios no se encuentra restringido a un grupo específico, étnico, de personas puntuales. Efesios busca decirnos que el amor de Dios se extiende absolutamente a todo ser humano por igual. No hay un grupo étnico escogido que tenga derecho al amor de Dios versus otros que sean excluidos por no ser de ese grupo étnico del amor de Dios. La idea de Pablo en esta carta tiene que ver más que nada con que los judíos y los no judíos se unen, y los no judíos tienen los mismos derechos a entrar al pueblo de Dios que los judíos. Pero esto va mucho más allá de esta especie de barrera que hay entre hebreos y no hebreos. Finalmente tiene que ver en nuestros días con que todo, absolutamente todo tipo de persona tiene exactamente la misma posibilidad de poder recibir el regalo de Dios del que hablábamos hace unos minutos atrás. Esto se extiende a todos. Cualquiera, en otras palabras, puede ser salvo. Lo único que tiene que cumplirse como condición es que ese cualquiera, que ese todo aquel que se le ofrece esta obra, y que viene el punto importante, crea en Cristo como su Salvador. Es la única condición. Cualquiera puede ser beneficiario de esta buena noticia de Dios. La única condición es que acepte la obra de Cristo como su Salvador, que crea en Cristo como su Salvador, que pida a Dios que le aplique a su vida lo que Cristo ha hecho en la cruz en su lugar. La única condición es aceptar a Cristo como Salvador. La anchura y la longitud de esto, por lo tanto, es increíblemente amplia. Ahora, hay cierta idea en el inconsciente secular de que esta idea de que
los que se salvan son los que creen en Cristo, donde se piensa de que esta idea justamente es increíblemente cerrada e intolerante. En otras palabras, la idea que se tiene es que el amor de Dios no es ancho, sino extremadamente angosto, porque exige que se crea en Cristo. Y el mundo dice, pero ¿cómo puede ser algo tan cerrado, tan intolerante? ¿Cómo va a ser solo por creer en Cristo? ¿Qué hay de esas otras personas que a lo mejor genuinamente creen en otras religiones? ¿Cómo los vas a excluir a ellos? ¿Qué exclusivo, qué intolerante, qué cerrado? No, el amor de Dios no es abierto, es muy, muy intolerante, dice esta idea. Sin embargo, si le damos una pequeña vuelta a esta idea, nos damos cuenta de que es al revés. ¿Por qué? Pongámonos en la situación de que no sea solo por creer en Cristo, que sea otra la condicionante que te lleva a que puedas ser salvo. Y si tú le preguntas a este tipo de personas qué es lo que según ellos sería lo más justo, lo más abierto, lo más, obviamente, tolerante para ser salvos, probablemente ellos te van a responder alguna derivación, no siempre es lo mismo, pero siempre va a concluir en alguna derivación de lo siguiente. Las buenas personas son las que deberían ser salvas por Dios. Las buenas personas son las que deberían ir al cielo, y el resto, por supuesto, esos depravados, ellos, por supuesto, a lo mejor merecerán el infierno. Pero esta idea de que solo las buenas personas van al cielo es increíblemente intolerante, es increíblemente cerrado. Ponte a pensar en ello. ¿Dónde dejas a esa persona que a lo mejor no tuvo chances en su vida, que no tuvo los mismos privilegios que has tenido tú, que no tuvo el privilegio de tener unos buenos padres, una buena educación, personas que la apoyaran, que le dieran cariño en su infancia y que ahora son lo que son por cómo las circunstancias lo trataron, entonces no puede ser mejor persona de lo que él, lo están dejando afuera? Qué intolerante, qué cerrado. Es decir, que solo las buenas personas son salvas, ¿verdad? Pero el Evangelio es todo lo contrario. No importa quién seas, cómo seas y cómo hayas vivido, todos son igualmente bienvenidos a la familia de Dios. La única condición es que creas en Cristo. Y en cierta medida, si lo piensas así, el amor de Dios es increíblemente ancho, increíblemente inclusivo, pero a la vez increíblemente exclusivo. Cualquiera puede entrar, pero es una sola puerta. Cualquiera puede ingresar, pero la puerta es estrecha y el camino es angosto. Pero todos tienen la misma posibilidad de entrar por esa puerta estrecha y por ese camino angosto. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Esa es la anchura del amor de Dios. Finalmente, en último y cuarto lugar, hablemos algo con respecto a la altura del amor de Dios. De aquí, de manera muy breve, lo que quiero enfatizar es que el amor de Dios te lleva a lo más alto que Él ha diseñado. Pablo lo describe dentro de esta carta como que así como Cristo ha sido exaltado al lugar más alto que existe en lo existente, el trono mismo de Dios, Él también nos ha sentado junto con Él en ese mismo lugar, lo más alto posible. Con esto, lo que quiero enfatizar es que el amor de Dios cumple en ti las expectativas más altas que Dios tiene cuando fuiste creado. Lo que Dios busca de ti una vez que eres salvo es justamente esa perfección para la que Él te diseñó a ti y me diseñó a mí. Y va a obrar eso en tu vida si tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Esto va avanzando, esto va mejorando, y por lo tanto para la persona que acepta a Cristo como su Salvador, siempre lo mejor está por venir, siempre lo mejor está por venir. Y fuimos hechos, fuimos diseñados para disfrutar a Dios, para tener comunión con Él en un mundo perfecto, donde todos nuestros deseos, anhelos, sueños de lo más profundo de nuestro corazón son satisfechos
en Cristo y a través de Cristo en la persona de Dios. Eso es lo que Dios tiene pensado para nosotros. Ese es el objetivo de la obra de la salvación. Todos nuestros corazones y nuestras almas están inquietas, decía un hermano hace siglos atrás, hasta que encuentran su descanso, centrándose en la persona de Dios. Y eso es lo que Dios sabe, porque Él nos ha diseñado así, y por lo tanto es lo que Él ofrece también para cada una de nuestras vidas. La anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Dios. Son las 4 dimensiones de su amor. Ya para terminar y para concluir, quisiera hacer una pequeña salvedad al respecto. Si tú estás pensando en dimensionar esto, ¿cuál es la profundidad? ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la altura del amor de Dios? Si ese es el ejercicio, curiosamente, te estás colocando a ti mismo en el centro del blanco, en el centro de la diana. Y entonces ahora todos los ojos y todos los dedos te están apuntando a ti. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Y esa es la pregunta con la que queremos terminar esta reunión. ¿Qué vas a hacer con el mensaje? Ya lo sabes, ahora todos los ojos, todos los dedos y todas las miradas están apuntándote a ti. Y eres tú el que tiene que decidir qué va a hacer con este mensaje. Quiera el Señor que tu decisión sea la más sabia y la más acertada, que es creer en Cristo como tu Salvador ahora mismo. Vamos a orar para terminar con esta segunda parte. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, amor que es tan grande, tan amplio, tan profundo, tan alto, tan ancho que no logramos comprenderlo en su totalidad. Esa es la razón, precisamente, por la que el apóstol tiene que orar para que tengamos una noción de ese amor. Rogamos para que si hay alguien que aún no conoce del amor tuyo, tú lo hagas visible en la vida de él en esta tarde, y a nosotros también, que muchas veces nos dormimos en nuestra vida y no captamos cuánto tú nos amas y el poder con el que nos amas, también podamos tener claro esto para vivir nuestro día a día. Quedamos agradecidos delante de tu presencia, siempre en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.